Seguro alguna vez has escuchado esa frase que dice que si crees en Dios, crees en el diablo. A veces me lo pregunto al revés. Si crees en el diablo, sí o sí debo aceptar la existencia de Dios. Es decir, en el mundo en el que vivimos, no me cuesta para nada creer que existe un ente que representa al mal, que lo genera y lo pregona. Pero se me hace mucho más dificultoso consentir la existencia de un ser con las mismas características que esté del lado del bien. No encuentro pruebas fehacientes, como si lo hago con el del otro lado. Seguramente ustedes que están escuchando esto pensarán que es una reflexión bastante pesimista y negativa. Déjenme decirles que tienen razón, pero créanme que cuando escuchen mi historia, sabrán entenderme. El mal está en todos lados. Puede esconderse, tomar 1000 formas, aguardar con paciencia hasta encontrar el momento exacto para lograr lo suyo. Puede hacernos creer, prácticamente convencernos de su ausencia. Por eso es tan poderoso. Llevaba más de un mes sin trabajo cuando recibí la llamada de un viejo conocido. Esos que te suelen llamar amigo cuando te necesitan para algo. Me citó en un bar. Dijo que tenía algo para mí, algo para ofrecerme. Perdí mi trabajo de trailero por hacer las cosas mal. La ambición me llevó a aprovecharme de la bondad y de la confianza que tenían mis patrones en mí. Comencé a aprovechar los viajes de la empresa para ganarme un dinero extra, contrabandeando distintas cosas desde el puerto de la ciudad. Empecé con cantidades pequeñas y despreciables, y después comencé a enamorarme del dinero fácil, así que fue fácil excederme, y pronto fui descubierto. Metí a la empresa en muchos problemas, y obviamente mis jefes no tuvieron otra opción que no fuese despedirme. El problema era que me había granjeado una fama más importante como contrabandista que como trailero responsable, así que las oportunidades de trabajo que se me venían presentando en las últimas semanas siempre estaban relacionadas con algún ilícito, o al menos deambulaban en el difuso límite de lo ilegal. Yo las rechazaba porque estaba decidido a limpiar mi imagen y mi reputación, pero para cuando llamó este muchacho, yo ya estaba viviendo una situación muy precaria, al borde de la desesperación. No tenía muchas posibilidades de seguir rechazando trabajos, fueran los trabajos que fueran. El bar era un tugurio oscuro con un olor rancio impregnado en todo. Vi a ese tipo desde lejos y fui hacia él. Era uno de esos bares en los que todos los que te miran pasar parecen dispuestos a clavarte una puñalada en la espalda. El hombre que decía ser mi amigo estaba junto con otro al que me presentó enseguida. Era un tipo enorme, muy gordo. Yo me preguntaba cómo hacía para mantenerse sentado en una sola silla. Ellos me invitaron a algo para tomar y comenzaron a hablar demasiado. Yo los corté enseguida. Les dije que no dieran tantos rodeos y me dijeron de qué iba el trabajo que tenían para ofrecerme. Ellos se miraron entre sí. El gordo asintió. De alguna forma pareció que mi impertinencia les había caído bien. Cuando extendió sus brazos sobre la mesa, la manga de su saco se corrió levemente y dejó a simple vista un tatuaje. No tuve mucho tiempo para verlo porque él enseguida se lo cubrió, pero pude ver que era un círculo con unas estrellas y algo más como triángulos o rombos. Cargar, transportar a otra ciudad y descargar. Así podía resumirse lo que me ofrecían. Yo pregunté por la paga cuando me dijeron el número, que de hecho era exorbitante. Inmediatamente me di cuenta que el peligro tenía que estar en la carga. Obviamente pregunté, pero ellos dijeron que no necesitaba saberlo. Pero yo insistí. Les dije que jamás manejaría un camión que no supiera lo que llevaba en caja. Ellos volvieron a mirarse. Esta vez fue mi amigo el que asintió. Yo entendí como que le aseguraba al otro que yo era de confianza. Luego los dos me miraron, y como si se hubiesen puesto de acuerdo, ambos susurraron al mismo tiempo.
muertos. Yo no entendí bien. Creí haber escuchado mal. Así que hice una expresión como que no había entendido. Y enseguida ellos me aclararon que se trataban de cadáveres. Yo les dediqué mi peor cara y luego les pregunté para qué querían los muertos. Y ahí el gordo interrumpió y dijo que ese tipo de preguntas no se deben hacer. Y cuando miré a mi amigo, él asintió dándole la razón. Los tres nos quedamos en silencio. Finalmente fue mi amigo el que retomó la charla, pero intentando ya finiquitarla. Amigo, la paga es buena, diría que excelente. Además, los muertos van en cajón. Es lo mismo que llevar armas, azúcar o alimento para perros. ¿Estás adentro o no? Yo lo que más quería era irme de ese bar con olor a orín y humedad y salir de la vista de aquel gordo desagradable. Pero hay ocasiones en las que hay que dejar el orgullo de lado. Necesitaba el dinero casi con desesperación, si no pretendía estar viviendo en la calle en unos 10 días. Dije al mismo tiempo que me ponía de pie. Di un levecito golpe con la mano en la mesa. Di media vuelta y me fui. Al día siguiente me llegaron todos los datos por el teléfono. Pasé el día lleno de dudas, pero automáticamente me ponía a pensar en el dinero y en la oportunidad que significaría. Y así lograba tranquilizarme, aunque sea por un rato. El trabajo se realizó la noche del miércoles. Lo primero que tuve que hacer fue caminar hasta el puerto. Recorrí pasillos angostos y calles estrechas. Más de una vez estuve a punto de perderme, pero finalmente logré encontrar el galpón indicado. Golpeé la puerta de la chapa, siempre vigilando que nadie me estuviera siguiendo o husmeando por ahí. 2 tipos grandotes y con cara de pocos amigos abrieron las puertas. Bajo la amarillenta y tenue luz de un foco solitario, encontré el camión con el que debía hacer la transacción. Era un Chevrolet clásico. Estaba avejentado, algo torcido y bastante alejado del material de primer nivel que me habían prometido. De todas formas, no me quejé por 2 razones. La primera era porque los camiones más viejos eran mis preferidos. Los consideraba mucho más fuertes y nobles que las nuevas porquerías sofisticadas que se hacían ahora. Y la otra razón era que los 2 matones detrás mío parecían estar esperando que yo dijera algo fuera de lugar para darme una reverenda paliza. Me subí al camión sin decir nada. Lo puse en marcha y el motor respondió a la primera. Los 2 hombres abrieron las puertas. Yo mandé un mensaje por teléfono diciendo «saliendo» y me marché del galpón. El puerto se había cubierto con una neblina liviana y blanquecina, como si todos los fantasmas fueran uno solo y deambularan por esas calles adoquinadas. Cuando casi 1 hora después vi el lugar que era mi destino para cargar mi curioso cargamento, no pude más que largar una risa. Era una cosa enorme, antigua, oscura y en la cima de una colina. Parecía que se esforzaban en verse como una película de terror. Avancé por el sinuoso camino que subía a la colina. Un hombre sumamente abrigado me abrió el portón de rejas y luego recorrió la última parte del camino. Me detuve fuera a los pocos metros de la puerta, pero antes de que apagara el motor, otro hombre salió de la casa y me hizo señas de que diera la vuelta y rodeara la casa. Algo brilló en la oscuridad. Creo que el hombre estaba armado. La dirección del camión chilló al ser girada de esa manera. Detrás de la casa, pegada a ella, había una enorme estructura. No estoy seguro, pero creo que era uno de esos invernaderos antiguos que están completamente vidriados. Dentro se veían unas luces pequeñas y opacas. Debían de ser velas. El mismo hombre que me había hecho rodar la casa me había seguido y me hizo señas de que abriera la puerta de la caja. Vi movimiento en el invernadero y disimuladamente me quedé apoyado en el camión, pero el hombre
Me dio un empujoncito leve y me indicó que volviera a subir la colina. Al tenerlo tan cerca, pude ver que llevaba un tatuaje en el cuello. Era un círculo con 3 estrellas dentro y 3 diamantes fuera. Era el mismo tatuaje que había visto en la mano del gordo calvo en el bar. Al tener que regresar al camión, perdí la posibilidad de ver con claridad lo que fue la carga de los cuervos. Conté las idas y vueltas de los hombres a través del espejo retrovisor. Si no me equivoqué, cargaron ataúdes que más que féretros, eran simples cajones de madera exactamente iguales a los que se suelen utilizar para transportar alimentos o repuestos mecánicos. En un momento llegué a pensar que todo esto era una locura, y más de una vez estuve a punto de irme. Pero luego miraba hacia el cielo y decía: piensa en el dinero, piensa en el dinero. El hombre que me había recibido me hizo señas de que todo estaba listo. Tomé el teléfono y mandé un nuevo mensaje anunciando mi partida. Encendí el motor, rodeé la casa, atravesé el portón de rejas e inicié el descenso por la orilla. Durante todo el viaje intentaba no pensar en lo que estaba transportando. Aquello que estaba apenas unos 40 metros de mí. Eran 40 cuerpos humanos. Continué con el mantra de pensar en dinero el mayor tiempo posible. Al bajar la colina, dejar la ciudad atrás y adentrarme en la carretera, la neblina nocturna fue desapareciendo y en su lugar caía una fina y suave llovizna que salpicaba el parabrisas. El viaje hasta la ciudad de destino duraba unas 3 horas, así que puse la radio para distraerme y abrí mi termo de café para ir tomando de a pequeños sorbos durante todo el viaje, como era mi costumbre. Habría pasado ya la primera hora cuando, de soslayo, vi la luz azulada del celular encendiéndose. Bajé un poco la velocidad para leer el mensaje. Era de parte de mi amigo, el que había participado en la contratación. ¿Todo bien?, me preguntaba. Yo contesté que sí, en tiempo y forma. Vi que él comenzó la grabación de audio. Varias veces se detenía y volvía a empezar, como si se estuviera arrepintiendo de lo que estaba haciendo, hasta que finalmente, después de una larga espera, el mensaje de audio apareció en la pantalla. Yo le di play de inmediato mientras dejaba el teléfono sobre el asiento para poder devolver la atención a la carretera. Mira, Manuel. En su voz percibía un tono bastante distinto al que había utilizado en el bar. Mira, yo sé que sos buena gente, pero a veces tienes facilidad para meterte en líos. No te quiero asustar ni nada por el estilo, pero esta gente de este trabajo es medio rara, como ya te habrás dado cuenta. No hagas ninguna tontería. Solo llega, descarga y listo. El audio terminaba con unos segundos de silencio, como si hubiese estado a punto de decirme algo más, y a último momento se arrepintió. Yo no le contesté. En un momento pensé en decirle que se quedara tranquilo, pero la realidad era que no me interesaba nuestra relación. Ese audio hablaba más de su preocupación porque él no quedara mal con estos tipos que por mí. Llegué a un cruce de camino. Giré a mi izquierda y tomé la carretera 24. A los pocos metros pasé por debajo de un puente. Era un lugar oscuro, muy mal iluminado. El asfalto estaba dañado y las banquinas estaban invadidas por pastizales altos. Y en el momento en que dejaba el puente atrás, sentí los golpes. Algunos, los primeros 2, fueron exactamente arriba mío, justo sobre el techo de la cabina. Luego siguieron unos cuantos más, justo en la parte de atrás. Supuse que había sido en la caja del camión. Estaba debatiéndome qué hacer, si detenerme o qué, cuando de repente un objeto hizo estallar el parabrisas. Yo, en un acto de reflejo, solté el volante y me cubrí el rostro, e inmediatamente intenté hacerme a un lado. Sentí cómo astillas de vidrio se me clavaban en los brazos y en el rostro. El camión se inclinó con violencia, cruzó de carril y estuvo a punto de perder el control y salirse de la carretera,
pero logré retomar el volante con una mano y enderezarlo. Bajé la velocidad y lo llevé hasta detenerlo en la banquina. Me quedé unos segundos sentado en el asiento. Respiraba agitado y tenía la mirada perdida en los restos filosos del parabrisas que aún se sostenían. Sentía como la sangre me resbalaba por el rostro en pequeños hilos y comenzaba a percibir un ardor en todas las heridas. Todo había pasado muy rápido, cuando de pronto, dos hombres vestidos completamente de negro saltaron desde el techo de la cabina al asfalto de la carretera. Uno llevaba una especie de bola de hierro colgada de una cadena. Entendí inmediatamente que había sido ese el elemento que habían usado para atacar y obligarme a detenerme. Todos llevaban las caras cubiertas con unas máscaras blancas sin facciones y muy tétricas. El que no cargaba la cadena abrió la puerta de mi lado y con suma facilidad me tomó por la ropa. Me sacó del camión y me arrojó con violencia al suelo. Aturdido y con dolor en mi espalda por el golpe, pude ver desde allí, tirado en el asfalto, a por lo menos 4 hombres más. Todos estaban vestidos de negro, pero llevaban un símbolo en el pecho. Era distinto al del hombre de la casa en la colina y al del gordo del bar. Era una media luna o algo así. Los hombres que estaban sobre la caja bajaron, abrieron las compuertas y entraron al tráiler. Pocos segundos después, uno de ellos se asomó y gritó a los otros dos que estaban todos los 40. Inmediatamente el tipo que tenía la cadena en las manos, que parecía ser el jefe, les ordenó que se movieran. Por el rabillo del ojo, vi que el otro se me acercaba. Me corrí justo a tiempo para esquivar una patada que me había lanzado a la cabeza. Me puse de pie y cuando quiso volver a atacarme, no me amedrenté. No era la primera vez que tenía que defenderme. Yo le lancé 2 golpes. El primero lo esquivó, pero el segundo conseguí impactarlo levemente. De todas formas, eso bastó para que la máscara que le ocultaba el rostro cayera al piso. Aún en la penumbra de la noche, pude verle el rostro. No lo había visto antes. Inmediatamente él se apresuró en recuperar la máscara, al mismo tiempo que por detrás me sujetaban los que se habían bajado de la caja. El hombre que había golpeado le dijo al jefe que yo lo había visto, y él me ordenó que me llevasen con ellos, y que allá decidirían. Me ataron las manos por la espalda, me pusieron una bolsa en la cabeza y me lanzaron dentro de la caja con los 40 cajones de muertos. Algunos de aquellos hombres viajaban conmigo, mientras otros subieron a la cabina y pusieron en marcha el motor. A los pocos minutos me di cuenta de que habíamos abandonado el asfalto. Nos habíamos metido en algún camino rural muy disparejo, considerando el continuo vaivén del camión y los pozos que hacían que los cajones de madera se golpearan unos con otros. Quizás era mi imaginación sugestionada, pero yo sentía un feo olor a podredumbre. Entre la oscuridad, los tumbos que daba el camión, el miedo que me daba estar rodeado de muertos, el no saber a dónde nos dirigíamos y los golpes que cada tanto me daban los hombres de negro, fui perdiendo la noción del tiempo. Cuando nos detuvimos, una de las primeras cosas que hicieron fue bajarme de ahí. Me sacaron la capucha de la cabeza y en ese momento me di cuenta de que estaba condenado. Iban a matarme. Pero evidentemente todos tenían cosas más importantes que hacer, porque me llevaron caminando por el pasto, me obligaron a sentarme en el piso y me amarraron a un palo. Era un terreno grande y llano. A lo lejos se veían unos montes y una casa que parecía ser una estancia de campo. Gente vestida de negro iba y venía. En el centro del terreno habían armado una hoguera que iluminaba todo a su alrededor. Yo intenté forcejear para liberarme, pero me di cuenta que sería muy difícil. Me llevaría un buen rato, puesto que los nudos estaban bien hechos y ajustados. Uno a uno,
Vi cómo fueron bajando los cajones con los muertos y los fueron colocando alrededor de la hoguera. El mayor horror fue cuando el círculo de los ataúdes estuvo completo y vi cómo desclavaban las tapas y los dejaban a un lado. En algunos minutos los 40 cadáveres estuvieron iluminados por la luna y entibiados por el calor del fuego. Los hombres de negro hicieron un nuevo círculo apenas unos metros por detrás de los ataúdes. Al estar en un terreno elevado, yo tenía una vista perfecta de la escena. Ni por un segundo dejé de forcejear, y poco a poco me parecía que la cuerda estaba algo más floja. Las heridas de los brazos me escocían cada vez más. Un solo hombre de negro penetró el círculo de los ataúdes. Llevaba un libro en las manos y una máscara un poco más grande que la de los demás. Supuse que sería un líder o al menos una especie de sacerdote. Comenzó a caminar alrededor de la hoguera y mientras lo hacía, recitaba unas palabras extrañas que leía del libro que aferraba con ambas manos. Cuando culminaba una de sus inentendibles oraciones, el resto de los enmascarados respondía con una palabra corta que yo tampoco podía entender. Yo no voy a obligarlos ahora a que ustedes me crean, pero les puedo jurar por mis padres que lo que aquí les relato es exactamente lo que ocurrió. Perdí la cuenta de las vueltas que el sacerdote le dio al fuego, de la cantidad de veces que repitió aquellos versos que yo no lograba distinguir uno de otro, las veces que el círculo de hombres de negro respondió, mientras inclinaban su cuerpo de un lado a otro. Y ahí mismo, recuerdo con claridad la primera mano que vi asomarse y apoyarse en el fondo del cajón. Aquella fue la primera de muchas que se movían con movimientos torpes, espasmódicos, para luego apoyarse en los bordes de madera y empezar a empujar y empujar. Cuando vi los primeros torsos erguirse y escuchar cómo las figuras oscuras del círculo lanzaban aullidos de adoración, llegaron los disparos. Unas cuantas luces amarillentas y circulares aparecieron de la nada. El sonido de los disparos vino acompañado del rugir de los motores. Las luces se pusieron en movimiento. Eran motociclistas. Los disparos generaron pánico. El círculo se deshizo. El sacerdote interrumpió sus oraciones y vi cómo los cuerpos resucitados perdían su fuerza, su recién recuperada vitalidad, y caían desplomados en sus ataúdes, otra vez sin vida. En segundos, los atacantes estaban sobre los otros. A su vez, los de negro se habían armado. Todo se había vuelto un caos. Debe haber sido el shock, el miedo o la adrenalina, pero di un tirón lo suficientemente fuerte que me permitió liberar las ataduras. Me lastimé bastante las muñecas, pero eso no me importó. Me incorporé sin saber muy bien hacia dónde debía correr. La hoguera seguía iluminando todo, pero en medio de la batalla algunos habían tomado y lanzado palos encendidos que ahora provocaban pequeños incendios en el terreno. Incluso vi a un hombre correr enloquecido mientras lo devoraban las llamas. Un hombre en motocicleta pasó a pocos metros de mí, pero enseguida fue derribado por un disparo. Cayó pesadamente al suelo mientras la moto salía disparada en cualquier dirección. Yo me acerqué corriendo. No llevaba máscara. La parte superior de su atuendo era blanca, y antes de que la mancha de sangre creciera por demás, pude ver el símbolo que llevaba. Este sí era el tatuaje. El círculo, las estrellas y los diamantes. Los atacantes, los que habían interrumpido aquel escabroso ritual, eran los hombres que me habían contratado. De alguna forma yo había quedado en medio de una batalla entre sectas o algo así. Sectas que se disputaban 40 cuerpos con el afán de resucitarlos. Era todavía más increíble que una película serie B. Una gran explosión sonó a mis espaldas. Yo me lancé al suelo. Cuando levanté la cabeza,
Vi que lo que había explotado era el camión. Una de mis opciones de huida ya debía ser descartada. Los disparos, los gritos, las peleas y enfrentamientos continuaban por todos lados. A lo único que atiné fue a correr hacia un pequeño monte que se veía al otro lado del claro. Quizás entre los árboles pudiese ocultarme o continuar huyendo. Corrí con desesperación. Corrí con todas mis fuerzas. Cuando estaba pasando cerca de la hoguera, escuché una voz familiar y al mismo tiempo esforzada. Miré hacia el fuego y vi al sacerdote. Estaba derrumbado en el suelo. Por lo menos había recibido 2 disparos. Había perdido la máscara. Era un hombre grande, un anciano de cabello largo y blanco. Así como estaba, con sangre en la boca y prácticamente agonizando, sostenía el libro en manos y murmuraba la oración. Yo, que prácticamente me había detenido al presenciar un cuadro tan dantesco, me apuré a mí mismo para volver a correr, pero sentí que algo me aferró del tobillo y caí al suelo. En el piso, a metros de la hoguera, me di vuelta para ver qué me había enredado, y ahí me encontré con una mano grisácea que me aferraba el tobillo. El corazón me dio un vuelco. Si hasta ese momento estaba poderosamente asustado, a partir de ahí sentí el terror recorrer todo mi cuerpo. La mano que me aferraba estaba unida a un brazo que se asomaba de uno de los cajones de madera. La otra mano apareció y se aferró al borde, y luego un torso se elevó. Era un hombre. Su piel era gris clara. Tenía la mandíbula desencajada y estaba evidentemente muerto, pero clavaba sus ojos ausentes en mí. Me sacudí con todas mis fuerzas y conseguí que me soltara. Me puse de pie y logré alejarme del muerto que trabajosamente sacaba uno a uno sus pies del cajón. Por mirar hacia atrás y confirmar que me alejaba, choqué con otro de los resucitados que se erguía con esfuerzo. El golpe hizo que ambos cayéramos, yo al suelo y él de regreso al cajón. Imaginé que el hechizo, por llamarlo de alguna manera, no estaba siendo lo suficientemente fuerte como debía ser, ya que había perdido su poder colectivo, y ahora dependía en su totalidad del esfuerzo del anciano, que estaba a punto de morir. No me quedé ni un segundo más a contrastar mis teorías. Volví a correr, y pronto pude meterme entre los árboles del monte. Al avanzar un poco más, perfecta para huir y alejarme de toda aquella locura, me sumergí sin importar cuán profundo era, y me dejé llevar por la corriente. Mientras me alejaba, cuando sacaba la cabeza del agua, todavía escuchaba los disparos y los gritos. Entre que salí del arroyo e hice autostop por carreteras secundarias y caminos rurales, tardé casi 2 días en regresar a mi casa. Estuve apenas 15 minutos, lo suficiente para cambiarme de ropa, armar un bolso y agarrar el poco dinero que me quedaba. Durante una semana, no paré de viajar y alejarme de aquella zona, hasta llegar a donde estoy hoy escondido. La verdad es que tengo miedo. No confío en nadie. Y si uno de esos 2 grupos chiflados conoce mi nombre, ya me parece suficiente razón para alejarme. Quiero irme del país, pero aún no cuento con el dinero suficiente. Ni bien lo consiga, lo haré. Cada vez que puedo consulto los diarios. Nunca, ni una sola vez, vi una sola mención a lo sucedido, los tiroteos, las víctimas, al ritual, o mucho menos a aquellos 40 cuerpos desaparecidos. Eso quiere decir que ambos grupos son poderosos. El anonimato cuenta mucho dinero. ¿Qué pasó con esos 40 muertos? ¿Qué era exactamente lo que buscaban esos grupos? ¿Y por qué esos cuerpos? ¿Qué tenían de especial? ¿Por qué se les disputaban? Seguramente ustedes se deben estar haciendo todas estas preguntas y más.
Y créanme que yo también lo hago. E insisto con algo, no olviden que el mal está en todos lados.